que comparte su lengua española o inglesa o la que sea, es racional. Y entonces, ¿qué hacían los misioneros en México? ¿Qué hicieron los 12 franciscanos? ¿Qué hicieron Toribio de Benavente, Tata Vasco en todo Michoacán? Lo primero que hicieron fue un diccionario de las lenguas indígenas. Enseñarles a arar, enseñarles a domesticar a los animales, desde los perros hasta las vacas y todo. La evangelización es puramente, al principio, es racional. No, esa parte es clarísima. Lo que yo digo es, Jesús vivió una vida, dio ejemplo de lo que a lo que vino con su vida. Claro, pero también con su palabra. Y sus mensajes eran muy claros, eran muy directos, que después, en Petit, a los apóstoles les explicaba con mayor profundidad qué estaba sucediendo, pero siempre fueron mensajes muy claros, muy directos, ¿no? O sea, sí hacía referencia a las escrituras, pero él nunca vino a ser un erudito. No, bueno, pero es que aquí está una de las cosas que yo también recomendaría. Hay una forma de entrar al nuevo catecismo de la Iglesia Católica que tiene lectura cruzada. Cuando tú quieres saber cuántas veces el catecismo dice la palabra Cristo, te despliega todas las citas de Cristo sobre un determinado tema. Te vas a asombrar de la erudición de Cristo, pero léela. Sí maneja una poderosísima dialéctica en un lenguaje sencillo, si tú quieres, pero todas sus parábolas, nada más todas las parábolas de Cristo son estructuras cosmológicas. Es una estructura cosmológica, filosófica, existencial, vivencial y pedagógica, además, absolutamente consistente, y además para el hombre de su época, que solo entendía ese lenguaje, o principalmente ese lenguaje. Entonces Jesucristo hizo gala, sí, de erudición, de cultura, de conocimiento, bueno, incluso como hombre. A ver, cuando todo el mundo quiere apedrear a la prostituta, pues Jesús es un empático de 85 kilos. Y se acerca a ella: mujer, levántate, hasta cariñoso, no peques más. O cuando la mujer... ¿Y lo que escribió el Señor, quién sabe que haya sido? Lo que ella le había dicho... no, a ver, déjame recordar la escena. Hay algo que él escribe que solo esa mujer sabía, solo ella lo sabía, sí, y Jesús le dice: yo también lo sé. Ya, ok. Sí. ¿Qué haya sido? Ningún evangelista lo dice. Ya, ok. Pero ella entiende. Era para ella. Ella entiende, ¿sí?, que Jesús sabe algo que ella no le ha comunicado a nadie. Entonces, ¿qué? Pues telepatía. Entonces, perdón. Es que esto para mí es bien importante. No, yo encantado de la vida de escuchar Hay un eso. reto, tenemos un reto, Sí. creo yo, en lograr, digo, a lo mejor ustedes lo llevan viviendo 30 años y van a decir, pues sí, pero bueno, de hacer ese trabajo de una profundidad y de un sustento, pero transmitirlo de manera sencilla, que se pueda entender y que despierte en la persona el deseo de conocer más. A ver, de yo lo acercarse. diría de manera sencilla. Yo recurriría a una de nuestras herramientas clásicas. ¿Cómo tienen que ser las caricias? Igual que como tienen que ser a la manera del otro. Entonces eso no es sencillo. Entonces tenemos que estar capacitados Para hablar el obrero, lenguaje del otro. Pero para lo que hablar dices es esencial. O sea, en esto, además lo que estábamos viendo el plan estratégico y los requerimientos que se necesitan, ¿no? Tenemos que ser buenos comunicadores. Y además doctos. Sí. Además, Y eruditos e informados. O sea, Y que cultos. por- y hablarle a un presidente de la compañía y hablarle al señor que abre la puerta cuando llegas. Y a los dos Te hacer platico, esa- el año pasado, en el mes de noviembre, tuve una experiencia finalmente muy padre, muy bella, con un grupo de Pemex en donde por primera vez en la historia, en 9 años, eran casi todos perredistas. Pero eran ingenieros. Ajá.
y eran ingenieros altísimamente calificados en sus disciplinas profesionales. Y bueno, pues confiado en que la mayor parte de los petroleros de todos los niveles o son priistas o son panistas, pues yo solté mi crítica al peje desparpajadamente y se armó la hora. Todo el grupo, ¡Bum! ¡Bum! Excepto 2 o 3. Y entonces yo les dije, a ver, muchachos, discúlpenme por favor, retiro lo dicho por inoportuno. Por inoportuno. no porque no sea... Por inoportuno. Exacto, y no estás diciendo, no estás No fue adecuado. retractando. Discúlpame por haber lastimado susceptibilidades. Se tranquiliza. 9 sesiones después no quedaba un solo perredista. ¿Pero qué tuve que hacer? Sí. O sea, nada sencillo. No. Abrir la mente. Nada sencillo. Oiga, pero es que, preparar la tierra para que... el socialismo, y empezaron a citar autores, ¿no? O sea, yo tenía que tener la computadora conectada a Sí, claro, por supuesto. A ver, el autor, ¿cuál es? Aquí está, a ver, este fulano dice esto, lo otro y lo más allá. Te lo resumo, este es su error filosófico. Pero hay que tener esa parte. Sí, entonces fíjate, como decía Lucero, si tú vas a dar una caricia, acuérdense, las características tienen que ser adecuada a quien la recibe, oportuna, justo en el momento preciso, en el lenguaje del otro, eficaz, incondicional, habitual. Son las mismas características de la comunicación eficiente. El lenguaje del otro, adecuado al otro, logra el efecto necesario. Hay que darle caricias a los participantes. Además, claro, Sí. sí. Pero esa caricia no efectiva, o sea, con no es sustento. como la de cuando tú levantas, marcas a un banco y hola, es un placer atender. No. Usted es muy importante para nosotros. Sí, no, Esperen unos es- 20 minutos más. Exacto. Pues lo que ayer me hicieron... Le recordamos que es súper importante para Sí, por eso lo menciono. Exacto. Es una empatía cálida, auténtica, real, que tiene que estar muy apropiada a la estructura personalística del otro. Yo creo que, como dices, por eso es difícil, o sea, no va a ser algo sencillo. No es sencillo. Porque implica además conocer el mapa, o sea, no solo Y el objetivo, menos sino- transmitir a Cristo. Y también yo creo que un ejercicio de sensatez personal es decir, dónde yo opero, dónde yo puedo aportar mejor. Claro. Sí, claro. Porque eso es tan importante. O sea, en lo personal, pues. Sí. Por otra parte, yo no en mi experiencia como instructor, dar gato por liebre, es decir, lograr colocar a Cristo como un sujeto interesante para un grupo cualquiera, es una labor titánica, como están hoy las cosas. Y si tú no utilizas la ciencia, la filosofía, la razón, la empatía, el debate, el respeto, yo no soy tolerante, no. Yo tolero el veneno, y si logro tolerar el veneno me salvo. La palabra tolerancia entre nosotros no debería de usarse, porque tú toleras al adversario, toleras al enemigo, toleras un veneno, toleras un alimento tóxico, Pero a tu pareja. pero a tu pareja no la puedes tolerar. No. Entonces tú estás viviendo con el enemigo, ¿sí? Y durmiendo con él. Entonces, cuando alguien dice, ay, el presidente Calderón, tendría que tomar sus clasitas de filosofía, hay que ser tolerantes. No, señor, el mal no tiene derechos. Esto es una postura de la escuela realista. El mal no tiene derechos. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a someter a votación el derecho al aborto o al no aborto. El mal no tiene derechos. Hay cosas en las que tenemos que ser tajantes. Sí, claro. Oye, pero fue violada. Ni siquiera. Sí. Y entonces ahí tengo argumentos históricos abrumadores, como las 100.000 mujeres italianas que fueron violadas por los gringos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el 95% de ellas tuvieron a sus bebés. Yo soy quienes gobiernan Italia y quienes están dando en la torre a los narcos en Italia. Esos niños, nacidos 2 años después que yo, o 3. Y conozco sus nombres y cómo actúan. No son los jueces de manos limpias, son policías de altísima ética, pero ¿qué traen en la conciencia? Como yo traigo mi historia, ellos traen la de su madre. ¿Quién fue mi papá? Un soldado gringo desconocido que además
Mi mamá sufrió violaciones múltiples y quién sabe quién haya sido, ¿no? Entonces, frente a ciertas cosas, tenemos que ser absolutamente tajantes. Pero en términos de relación interpersonal, tenemos que ser sumamente cálidos, no tolerantes, cálidos, empáticos, hasta con el peor de los adversarios. Además, la crítica no es contra quien lo No, piensa, sino contra la idea. Así es. Sí, Y no la persona. No es la Sí, persona, sí. es la idea. es la idea, sí, exactamente. El malo Y dejarlo en libertad. Lo que yo se decía, ¿no? En latín, que estuviste ahí en latín, ¿no? Suaviter in modo, esa frase es maravillosa. Exacto. Suaviter in modo, fortiter in re. Pero sí, todo esto surgió de la utilización de tu palabra sencillez. No, no es sencillo, es complejo. Requiere una gran cultura, una gran erudición, una gran capacidad argumentativa, un gran conocimiento del otro. No, sí. A lo que yo me refería es que toda esa erudición, toda esa preparación se pueda decir, es regresar a lo mismo, de manera que el otro lo pueda entender. Eso sí. Eso quise decir. Ah, ok. Correcto, Eso quise decir. O sea, por eso es sí, adecuado, al oportuno. que abre la puerta, hay Sí, que decirle algo sí. que él lo entiende y le sea pertinente a su contexto. Claro, sí. A un director se le dice de manera distinta, Claro. a un sacerdote se le dice de manera A un distinta. obrero, exactamente. Eso quise decir, o sea, Muy es- bien, entonces estamos totalmente de acuerdo, ¿no? pero con todo el sustento de sé lo que digo, Sí. por qué lo digo y para qué lo digo. Claro. Y hasta sus últimas causas, ¿no? Por eso es que las 4 áreas son las que tenemos que crecer todos en mayor o menor grado, es conocimiento de cultura empresarial en general y específica de las organizaciones, Comunicación, realista, Psicología habilidades de psicología realista, comunicación habilidades de comunicación. y profundidad teórica. En De mi profundidad tema. teórica, entonces, entraría lo que acabo de decir, Exacto. conocer todos los Así es. errores filosóficos. Eso y muchas cosas más. Y O sea, los tenemos que errores ser- O sea, de bien su planchados. Que sean... Y yo también tendría otro macrotema, el análisis de todas las corrientes esotéricas y pseudocientíficas. Porque es impresionante la penetración que hay en la red. Que haga la pregunta, Lucero, creo que en parte era tu pregunta. Sí. Identificar la mentira o identificar Exacto. el engaño y Tener el de sustento curarlo, para decir, y de este curarlo es- de la verdad. Es impresionante. Por ejemplo, estos de la psicánica. La psicánica, güey. Es un ingeniero que se mete a psicólogo y que crea un modelo matemático ingenieril complicadísimo. Son los que Eso- suman los días y el Sí, número, y sí, entonces sí. hoy es no sé qué. No, la psicánica es más compleja y tiene ciertos fundamentos matemáticos y ciertos fundamentos lógicos. Métete a tu compu y pon Ah, no es el Amazon. psicánica, No, pero te acuerdas te vas que- a asombrar. Porque, a ver, díganme en qué No, año no, no. nació. Ah, un ¿Qué? cuate. ¿Te acuerdas? Íbamos en el taxi de regresando de Cantarell y de eso que fuimos a platicar y el otro se abrió, nos dijo hasta de más. Nos habló de cuando Salinas de Gortari, a la quina, le dijo, cuenta usted con mi voto, pero no en el sindicato, y que ahí marcó su... Él estuvo presente en ese momento, y luego nos empezó a decir que hasta nos quedamos, Lucero y yo, así como que... Ahorita, de las 7 de la mañana a las 12 del día, vaya, tiene el día en 7 momentos, no sé qué vacilada, que sí nos volteamos, Lucero y yo, así como... Bueno, pues millones de personas solamente en México hoy son cautivas de lo que tú preguntabas, de corrientes que parecen muy bien armadas, que están muy bien vendidas, muy bien posicionadas. ¿Y nosotros? Nosotros no tenemos millones de accesos, ellos sí. El reto es grande. Nosotros no tenemos millones de dólares para aventar para arriba como ellos los tienen. Ellos sí. Ellos tienen una presencia ubicua, están en todas partes. Todos tenemos a Dios, estamos con Dios. No, pero es que no hemos... Bueno, volvemos a la frase evangélica. La mies es demasiada y los operarios muy poquitos. Eso sí. Operario de media. La adaptación a los tiempos. Ya no son regulados. ¿Sí? Bueno, como les diría, No, está bien. Los- pero me gusta. los Eso sí. instructores somos muy pocos, los psicólogos realistas somos un puñado, ¿no? Esto no implica que nos sintamos derrotados, sino que lo veamos como un par de banderillas en la espalda, ¿no? Pero que también tengamos un alto sentido de la urgencia. Entonces hay que pegarle al líder que trascienda en su actuar Exactamente. con todo. Hay que descobijarlos. Sí, y si trabajas con uno y le pegas, ayudaste a 20 Sí. y luego a 300. Exactamente, ¿no? Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que el otro día el director general de Tox me decía es impresionante, Juan, y lo decía también en Juan Carlos en Liberaciones, como al darle tú en la torre al mito del machismo, cambiaste la conducta de 6,000 personas. Pero el machismo está sustentado en multitud de bases, en la publicidad, en las películas que ven, en los programas de tele, en los pasquines. ¿Sí? Cuando tú le pegas al mito, cambias la conducta. Es cuando decíamos, aprendes cuando cambias el juicio. Sí. ¿Sí? Entonces, por esa razón, oye, ahora en época de crisis, ¿qué? No, seguimos. Esto es imparable. Por eso es tan importante que abramos tantos foros, tantas empresas, tantas presencias, tantos mercados, cuanto sea posible, porque el pastel que nos dejan es del 1%, ¿no? Si nos comparamos hoy con cuántos clientes y cuántos millones de dólares vende Sicánica, somos un mini huevo. Y este cuate simplemente a partir de una gigantesca mentira bien organizada y con muy buen financiamiento que sacó quién sabe de dónde, a lo mejor algún narco se lo dio. Sí, o sea. Pues ya está súper bien posicionado, ¿no? En unos cuantos años.